Hola y bienvenidos a Invertir de Cero. En este nuevo vídeo de conceptos básicos sobre inversión vamos a hablar de un tema muy importante: cuáles son los activos financieros o de inversión que tenemos disponibles para invertir y canalizar nuestro ahorro. En este vídeo te voy a enseñar cuáles son los mejores activos y cuál es el más rentable. Quédate hasta el final del vídeo y lo verás. Vamos a ello. Antes de comenzar con los activos y comprender cuál es el mejor activo al que podemos optar para canalizar nuestro ahorro, debo deciros que todos los que estáis viendo este vídeo, lo creáis o no, estáis invertidos en un activo. Y vamos a comprender eso. ¿Por qué? Porque de algún modo, antes de pasar con los mejores activos reales, hay que comprender que todos disponemos de un activo. Y ese activo podemos diferenciarlo de dos formas. Un activo que te garantiza perder. Y aquí va a entrar algo en juego que probablemente muchos no comprendáis todavía y que ahora vais a comprender. Y es que si disponéis de dinero en efectivo en vuestra cuenta del banco, o ya sea en euros o en dólares, estáis constantemente en una situación de pérdida de poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque estas monedas dependen de bancos centrales. Los bancos centrales son instrumentos gubernamentales que lo que permiten es la emisión constante de estas monedas para financiar los gastos públicos totalmente obscenos de los países. De algún modo, la pérdida de poder adquisitivo acumulada del dólar o del euro es constante. Más o menos pierden valor a términos del 2%. Esto es lo que te empobrece tener este dinero en la cuenta del banco de forma anualizada en el largo tiempo. Sin embargo, puede haber periodos que son infinitamente peor, ya hablaremos de todo esto, pero lo que hay que entender es que el no hacer nada te condena a perder dinero acumulando esta moneda. ¿Qué debemos hacer? Pues lo que debemos hacer es optar a tener activos reales, activos que realmente sí que te protegen ante la inflación y que incluso te permiten generar todavía más valor o un patrimonio mayor. Podemos invertir en renta fija, podemos invertir en oro, podemos invertir en el sector inmobiliario, en ETFs, en Bitcoin o en compañías. Vamos a ver ahora cuál de estos activos reales es el más interesante y cuál es el más rentable. Vamos a ello. Antes de empezar con los activos, comprendamos los 6 atributos o cualidades que debemos valorar antes de seleccionar ese activo para nuestra inversión. El primero sería el capital mínimo. El capital mínimo no es más que el capital mínimo exigido para poder invertir en este activo. Eso va a variar en función de los activos. Después tenemos la liquidez. La liquidez, de algún modo, es, una vez hemos realizado la inversión, cuánto de fácil va a ser convertir esa inversión de nuevo en dinero, volver a ese punto de partida inicial, obviamente con una revalorización o no. Después tendríamos la rentabilidad. En cuanto a la rentabilidad, obviamente aquí pues pueden entrar porcentajes en base a años históricos ya en términos generales, pero obviamente esa rentabilidad pues puede variar dependiendo del activo y de las decisiones que tomamos de inversión. Después la carga de trabajo, algo muy importante y que la gente no tiende a valorar, y es el esfuerzo que te puede llevar el tener ese activo. Dependiendo del activo que elijamos, obviamente la carga de trabajo va a ser mayor o menor, y eso es algo muy importante porque independientemente de la rentabilidad, el bien más valioso que disponen los seres humanos es de su tiempo. Por tanto, esta es una parte muy importante. Después tenemos la parte del riesgo. El riesgo, de algún modo, se podría medir de muchas formas, pero principalmente vamos a medir el riesgo como la probabilidad de poder perder nuestro dinero, toda esa inversión. ¿Cuál va a ser ese riesgo? Y por último, el conocimiento, que aquí lo que entraría es pues ese requerimiento de conocimiento que necesitamos para poder hacer esta inversión de una forma lógica y racional, no especulativa. El primer activo que vamos a ver hoy es la renta fija. ¿De acuerdo? Aquí se pueden englobar muchas cosas. Se pueden englobar desde letras del tesoro, bonos, en Estados Unidos, por ejemplo, los Treasury Bills, pero también podríamos añadir esas cuentas remuneradas, que simplemente es pues tener nuestro dinero depositado en una cuenta y que nos vaya generando un pequeño interés. Si, por ejemplo, compramos un bono, pues si el bono es a corto plazo, a menos de 12 meses, recibiremos un cupón. Ese cupón es una rentabilidad, por ejemplo, del 3%. Sobre un capital invertido de 10.000, pues recibiríamos 300 euros o dólares. Si lo invertimos a más años, pues cada año recibiremos el cupón que hemos definido. Por eso se llama renta fija. ¿Cuál es el capital mínimo que debemos invertir en estos activos? Pues realmente
el capital mínimo exigido es una cifra baja. ¿Exactamente cuánto? Dependerá del producto, pero si por ejemplo hablamos de una cuenta remunerada, pues puede ser desde $100 o 100 euros. Si hablamos de comprar un bono, dependerá mucho del bono, pero también va a ser un capital probablemente inferior a esos $1.000 o 1.000 euros. La liquidez que podemos encontrar en este activo es obviamente alta, ya que pues una vez pase el vencimiento, esa inversión se va a convertir en dinero rápidamente más el cupón realizado. La rentabilidad, bueno, aquí si cogemos datos históricos en Estados Unidos y en España, más o menos la rentabilidad estimada, dependiendo obviamente del vencimiento, si es muy a largo plazo o a corto plazo, puede ser de entre el 3 y 5%. Obviamente esta rentabilidad es especialmente en bonos. Si hablamos, por ejemplo, en una cuenta remunerada, esa rentabilidad va a ir ligada un poco al cómo estén los tipos de interés, pero no debería ser muy diferente. Y lo que hay que comprender de esta rentabilidad es que no está ajustada por la inflación. Si hablamos de una inflación estimada del 2%, habría que restarle a esta rentabilidad el 2%. Por tanto, sería como una rentabilidad, podríamos llamarle bruta, y que habría que descontarle un 2%, que quedaría pues quizás en ese 1 o 3% neta. Después tendríamos la carga de trabajo. Aquí, ¿qué encontraríamos? Pues bueno, realmente la carga de trabajo es nula porque hemos comprado un cupón o hemos tenido una cuenta de depósitos, por tanto es realmente baja y no tenemos que hacer nada para que se genere esa rentabilidad. El riesgo realmente es prácticamente nulo. Obviamente podrían entrar aquí cuestiones de riesgo si, por ejemplo, fuésemos a comprar renta fija de una compañía cotizada, es decir, comprarle un bono corporativo, algo que obviamente es más complejo de lo que vemos aquí, ya que hay que estudiar la compañía, pero si hablamos, por ejemplo, de comprar deuda pública americana, pues realmente es muy difícil que algún día llegues a un impago. Obviamente, si compras deuda pública venezolana, quizás ahí te llevas un susto. Y después el requerimiento de conocimiento realmente es bajo, porque una vez comprendes cómo funciona la renta fija, una cuenta remunerada, realmente no vas a tener grandes complicaciones para poder hacer este tipo de inversiones. Por tanto, lo que encontramos aquí es realmente un activo que podemos considerar que no tiene mucho riesgo, o podríamos decir un riesgo prácticamente nulo, pero sí que es verdad que, como veis, la rentabilidad neta no va a ser muy elevada. El siguiente activo que vamos a encontrar y que probablemente todos estéis muy familiarizados con él es obviamente el activo inmobiliario, que aquí pues bueno, entrará en juego muchos factores, pero vamos a intentar de algún modo de aclararlos. Primero, el capital mínimo. Hablemos principalmente aquí en España y sobre todo hablemos de que no vamos a desembolsar todo el valor de esa casa, apartamento, etcétera, y que lo vamos a hacer a través, por ejemplo, de una hipoteca. En este caso, el capital mínimo va a ser, en España se exige que tengamos un 30% del valor de la casa. Si, por ejemplo, suponemos que hablemos de una inversión baja, ¿de acuerdo? De a lo mejor un apartamento de 60.000 euros, pues si necesitas el 30%, pues de algún modo necesitarás como mínimo una inversión inicial o disponer de un capital mínimo de unos 18.000 euros. Obviamente aquí entra un abanico de posibilidades enorme y simplemente es para que consideréis que esto sí que tiene unas exigencias de capital mínimo mucho más elevadas que en cualquier otra inversión o activo que vayamos a ver a continuación. La liquidez, aquí volvemos a encontrar un punto muy diferente al resto de activos, ya que la liquidez obviamente no va a ser inmediata. Si aunque tengáis un buen piso comprado a un buen precio, lo que hay que entender es que si queréis vender ese piso y lo queréis de forma inmediata, vais a tener que derrumbar el precio rápidamente en comparativa con los precios de mercado para encontrar una liquidez rápida. Si queréis liquidez, vais a tener que esperar. Por tanto, podríamos hablar de que la liquidez en este tipo de activos es baja. Obviamente dependerá del mercado, pero no dispones del dinero simplemente apretando a un botón. En cuanto a la rentabilidad, aquí obviamente va a entrar también un conflicto y mucha gente opinará diferente, pero hay que entender una cosa. Los activos inmobiliarios principalmente no podemos hablar de ellos como ganancias patrimoniales rápidas. Es decir, no podemos comprar y vender de forma rápida. Entiendo que sí que hay casos que así sean, de comprar, reformar y vender, pero eso obviamente no tiende a ser lo más habitual. Repito,
aquí entiendo que haya un conflicto y a lo mejor pues haya oportunidades en este sentido, pero si hablamos, por ejemplo, de comprar una vivienda para alquilarla, lo que hay que entender es que, por ejemplo, en el 2024, aquí en España, la rentabilidad aproximada media de los alquileres estuvo en el 6,7%. Obviamente aquí, y en todos los casos, no estamos descontando ese efecto del menos 2% de inflación y habría que descontarle esa inflación. Esta rentabilidad puede variar muchísimo, ¿vale? Puede variar en función de la localidad, etcétera, pero más o menos es algo que se rige y que sigue una línea histórica. Históricamente esta rentabilidad ha estado en esta cifra, entre el 6-7%, 6,7% estaría en cuestiones normales. Sin embargo, aquí hay que comprender algo muy importante y es que esta rentabilidad es totalmente bruta. Habría que descontar no solo el efecto inflacionario, sino que también habría que descontar muchas más costas, como por ejemplo impuestos, y no solo los impuestos generados a partir de la rentabilidad ocasionada, sino también los impuestos de mantenimiento. Aquí en España, por ejemplo, el IBI. Habría que añadir también posibles averías o mantenimientos de ese apartamento. Y habría obviamente que añadir también seguros. Por tanto, es muy posible que esta rentabilidad que vosotros veis aquí y que os seducen del 6,7% o entre el 6 y el 7% sea considerablemente menor. Quizás es más sensato pensar en una rentabilidad entre el 3 y 5%. Obviamente, y como ya habéis visto aquí con todas las cosas entre averías, mantenimientos, gestión de alquileres, posibles impagos, ocupas, la carga de trabajo aquí va a ser considerablemente mayor que en cualquier otro tipo de activo. Si hablamos de riesgo, lo que ocurre es que obviamente siempre vamos a tener el valor respaldado por el activo inmobiliario. Es muy difícil que veamos un 2008 y por tanto aquí el riesgo más elevado puede ser el hecho de que de algún modo tengamos inquilinos y que esos inquilinos no nos paguen y estemos un año para poder echarlos. Obviamente las leyes van cambiando y esperamos que eso sea un poco más favorable, pero realmente el riesgo de una inversión inmobiliaria, salvo que compres a un precio totalmente absurdo y que obviamente venga una crisis, es bajo. Y en cuanto al conocimiento, pues obviamente no podríamos estar hablando de un conocimiento bajo, aunque sea algo muy cotidiano la inversión inmobiliaria, sino que tendríamos que hablar mejor de un conocimiento medio, ya que de algún modo el saber utilizar el apalancamiento financiero que te puede dar una entidad bancaria junto con ese expertise que puedas tener en reformar y alquilar, te puede hacer que esa rentabilidad sea mayor o menor. Obviamente para eso pues hay que intentar formarse o al menos ganar experiencia. El siguiente activo que tenemos es un activo que se ha puesto bastante de moda. Bueno, realmente van a ser dos activos que se han puesto muy de moda y aquí vamos a encontrar activos refugios, activos reales. En este caso vamos a encontrar oro y también vamos a encontrar Bitcoin. Dos activos que de algún modo se están relacionando. Se dice que, por ejemplo, el Bitcoin podría ser el nuevo activo refugio moderno y cada uno de estos activos los podemos ver en la misma pizarra porque de algún modo ni oro ni Bitcoin podríamos estimar un valor intrínseco. Son materiales, bueno, en el caso del Bitcoin es una moneda, pero es una moneda que es limitada. Igual que las reservas de oro son limitadas, aunque van creciendo a un pequeño ritmo, pero es una cantidad limitada. Entonces, ¿cuál es el capital mínimo para invertir en cualquiera de estos dos activos? La realidad es que el capital es muy bajo. Vamos a poner aquí bajo para los dos, ¿ok? No hace falta hacer diferenciación, porque es verdad que pues, si queréis tener oro físico, el coste va a ser mayor, pero si queréis invertir en oro y simplemente tener exposición al oro, podéis comprar un ETF de oro físico y aunque no tengáis el oro físico en vuestro poder, estáis expuestos exactamente a la evolución del oro. Lo mismo ocurre con Bitcoin. No hace falta comprar un Bitcoin para estar invertido en Bitcoin o expuesto a todos los atributos favorables que puede tener el Bitcoin y su rentabilidad, sino que podemos comprar pues fracciones de un Bitcoin. Por tanto, el capital mínimo exigido aquí sería bajo. La liquidez, pues obviamente en el caso, por ejemplo, del oro, va a depender de si tenemos el oro comprado como un activo que podríamos considerar a través del broker, STF de oro físico, que ahí la liquidez va a ser inmediata. Si tenemos oro de forma física, pues quizás nos puede costar un poco más, pero realmente podríamos decir que la liquidez es alta.
¿de acuerdo? En ambos casos, porque vas a encontrar contrapartida rápida, ya que el oro cotiza y al final pues es un intercambio. En cuanto al Bitcoin, pues realmente también podríamos haber puesto lo mismo. La liquidez va a ser alta, ya que si lo tienes a través de un exchange lo vas a poder convertir rápidamente a liquidez. Si pasamos a la rentabilidad, aquí obviamente vamos a encontrar una gran divergencia entre ambos activos, ya que han tenido unos retornos muy diferentes. Por ejemplo, el oro va a depender obviamente del punto de partida donde utilicemos el horizonte temporal para calcular su rentabilidad histórica, pero más o menos el oro, si por ejemplo volvemos 40 años atrás, esa rentabilidad podría estar cercana al 5%. Es cierto que mucha gente ahora se ha sentido atraída por este activo real, y es que en los últimos 5 años la rentabilidad, por ejemplo, del oro sí que ha superado cifras del 10%. Entonces va a depender mucho del momento y de dónde calculemos esa rentabilidad. Pero más o menos la rentabilidad que podríamos obtener con el oro podría estar entre ese 5 o 10%. En el Bitcoin encontramos pues una realidad muy diferente, y es que desde su aparición este activo ha generado un 178% anualizado. ¿Vale? No quiere decir que cada año haya subido un 178%, pero sí que ha subido de forma anualizada, es decir, de forma media, desde 2009 un 178%. Eso ha hecho, agarraros, que haya multiplicado su valor por 65 millones de veces. Eso es Bitcoin. Obviamente, esta rentabilidad generada en los últimos años no puede garantizarnos, ni igual que el oro, aunque el oro sí que puede ser algo más precisa, que este activo nos vaya a generar de nuevo esta rentabilidad. Obviamente, ¿por qué? Porque como no podemos ser capaces de estimar cuánto es el valor real o valor intrínseco de esta criptomoneda, no podemos estimarlo. Esta rentabilidad que podemos esperar no podemos calcularla, o va a ser muy difícil estimarla. Entonces, aquí es como realmente podríamos decir que todo esto es una incógnita, pero todo parece indicar que sí que puede seguir continuando generando rentabilidad. La carga de trabajo aquí obviamente va a ser baja. ¿Por qué? Pues porque la rentabilidad ligada a estos activos no depende de nosotros ni de que tengamos que hacer nada. Van a seguir generando rentabilidad mayor o menor, pero continuarán. El riesgo. Aquí sí que obviamente vamos a encontrar dos puntos. ¿Cuál es ese punto? Por ejemplo, el riesgo en el oro es bajo porque de algún modo, y es un activo que lleva infinidad de tiempo en nuestra historia, bueno, toda la vida, hemos visto que siempre ha tenido un comportamiento positivo y que siempre va a ser un activo refugio de gran importancia. Bitcoin todavía se tiene que ganar ese gran atributo de activo refugio, pero el oro sí que es así. De hecho, los principales bancos centrales tienen en sus cajas fuertes oro como reserva. En el caso del Bitcoin, pues es difícil de estimar. Yo no soy un inversor de criptomonedas, pero el riesgo, si lo medimos en la probabilidad de perder dinero, pues obviamente es algo más latente que en el caso del oro. ¿Cuál es el futuro? Es difícil de predecir, dependiendo de a quién preguntéis, pues el Bitcoin no tiene riesgo a largo plazo. Mi opinión es que creo que si pensamos en Bitcoin a muy largo plazo, el riesgo puede ser mucho menor o bajo, pero si pensamos en comprar Bitcoin hoy para vender dentro de un año, ese riesgo en cuanto a lo que sería perder dinero sí que puede ser alto. Por tanto, lo que vamos a hacer, y obviamente es hacer como una media, ¿vale? Entre los inversores que penséis a largo y a corto, es que el riesgo podría ser medio. Si vamos al conocimiento, aquí de nuevo encontramos dos importantes diferencias. Invertir en oro realmente es sencillo. Oye, confío en este activo real que históricamente ha funcionado bien, por tanto el conocimiento es bajo, quiero tener una parte de mi capital invertido en oro y prefiero tener en oro que en dinero fiat. Y por otro lado, el conocimiento derivado de Bitcoin, si queremos hacer una inversión realmente importante y sustancial en Bitcoin, yo intentaría formarme al máximo. Yo, por ejemplo, no tengo los conocimientos suficientes como para invertir una gran suma de capital de mi patrimonio en Bitcoin, por tanto, yo considero que el conocimiento ahí debería ser alto, para tener al menos esa confianza, ya que al no poder estimar el valor real de esta criptomoneda, debemos tener ciertas garantías si lo que queremos es poner mucho de nuestro patrimonio en él. ¿Qué opináis vosotros del Bitcoin? ¿Creéis que es un activo que va a ser muy rentable, que tiene mucho riesgo? Decídmelo en los comentarios. El siguiente activo que vamos a encontrar es un activo muy popular. En este caso serían tanto ETFs como fondos
indexados. Es exactamente lo mismo, hay una diferencia en cuanto a su forma o tratamiento fiscal, pero realmente es lo mismo. Es una cesta de acciones en las que nosotros podemos invertir, como por ejemplo sería un ETF, un fondo indexado del S&P 500. Ahí lo que estaríamos haciendo es ligándonos al desempeño de esas 500 compañías que van a ir variando de forma natural en función de cómo se muevan dentro del índice. Por tanto, sería tener la misma exposición y rentabilidad que el S&P 500. ¿Cuál es el capital mínimo o el mínimo requerimiento que deberíamos tener para poder invertir en este tipo de activos? Y la realidad es que el capital mínimo es muy bajo, porque simplemente sería un capital que pues podríamos empezar incluso con $100 al mes ya a invertir en este tipo de activos. La liquidez sería muy alta porque es inmediata, es darle a un botón y vamos a disponer de ese dinero en nuestra cuenta sumado a la rentabilidad que hayamos podido generar. En cuanto a la rentabilidad, pues bueno, si por ejemplo hablamos de la rentabilidad del S&P 500 a lo largo de su historia, aquí deberíamos esperar una rentabilidad que puede estar en torno al 8-9%. De nuevo, recordar que aquí no está descontado el efecto inflacionario. ¿Carga de trabajo? Pues la carga de trabajo es mínima. De hecho, el hecho de que haya personas que no quieran aprender a invertir, que no quieran obtener resultados superiores a estos porque por lo que sea, porque no les gusta, porque no quieren interesarse, la carga de trabajo es muy baja y esto es probablemente la mejor opción que disponen sin tener que caer en activos que les recomienden sus entidades financieras. Por tanto, la carga de trabajo es baja y repito, este es en ese sentido un activo muy interesante para esas personas. El riesgo aquí, si hablamos en términos de pérdida de capital, podríamos hablar de que es muy bajo. Si habéis hecho nuestro curso gratuito, que lo encontraréis en la descripción de este vídeo, veréis cómo hemos explicado y argumentado en infinidad de ocasiones en ese curso cómo el riesgo de invertir en un activo como el ETF del S&P 500 a largo plazo, más de 15 años, la probabilidad de perder dinero es del 0%. Y esos son datos históricos de toda la historia de la bolsa. Obviamente, si optamos por ETFs exóticos, cosas muy extrañas, como pueden ser un ETF de, imaginaros, de biotecnología o de inteligencia artificial a un sector muy extraño o subsegmento, el riesgo puede ser alto. Obviamente, aquí esto es una cosa que debemos sopesar, pero en términos generales, cuando optamos a los ETFs o fondos indexados que todos conocemos y que realmente es donde hay que enfocar gran parte de la inversión, el riesgo puede ser bajo. ¿Qué ocurre? Aunque el riesgo sea bajo y sepamos que no vamos a perder dinero, hay que recordar algo muy importante, y es que no por dejarnos guiar por esta inversión que es fácil, sencilla y rentable y pues la más aconsejada para todo aquel que no quiere aprender más, no podemos decir que no tienes que formarte o que no tienes que comprender, porque una cosa es que vayas a generar históricamente, y así haya sido en el pasado, esa rentabilidad. Sin embargo, el conocimiento es algo muy importante, porque por ejemplo este año hemos visto fuerte volatilidad. Muchos inversores de ETFs y fondos indexados nos han contactado este año preocupados por las caídas, porque pensaban que iban a generar un 8-9% todos los años sin ningún tipo de caídas. El mercado o la irracionalidad del mercado funciona exactamente igual para las acciones como para los ETFs y fondos indexados, porque no dejan de ser lo mismo. Aquí estás comprando una cesta de acciones predefinida, pero el efecto va a ser para todos igual. Por tanto, en mi opinión, el conocimiento que debes tener cuando hablas de invertir en ETFs y fondos indexados, ese conocimiento al menos debería ser medio, deberías enterarte de que la volatilidad es algo normal y que volatilidad no es riesgo, sino que volatilidad son oportunidades para hacer más aportaciones, pero no para vender en ningún momento. Y el último activo que encontramos, y obviamente el que es el más rentable, pero ahora veremos las condicionantes que lleva a que sea el más rentable, es, cómo no, las acciones, el poseer acciones, el comprar o construir una cartera de acciones. Vamos a poner aquí cartera de acciones, como por ejemplo con compañías como Amazon, uno de los mejores negocios del mundo. ¿Qué encontramos aquí? ¿Cuál es el capital mínimo para poder invertir o construir una cartera de acciones? Pues el capital mínimo realmente es bajo. Obviamente, cuando hablamos de construir una cartera con acciones como por ejemplo Amazon, donde su precio pues puede oscilar en torno a los $200, pues hay que tener un pequeño capital mínimo que yo creo que podríamos considerar que sería a partir de los $1.000 o euros. Obviamente puede ser incluso menor, porque podéis comprar fracciones de acciones, pero vamos a pensar en un capital mínimo de esos $1.000 o euros. Liquidez.
elevadísima. O sea, es apretar un botón y tenéis el dinero disponible en vuestra cuenta con esa rentabilidad. Por tanto, la liquidez es alta. Rentabilidad. Aquí viene un mito, ¿no? Y es ese mito que también en ese curso gratuito que tenéis disponible todos vais a entender, si no lo comprendéis o si no me creéis ahora, y es, pero Fernando, ¿cómo voy a poder yo generar un retorno mayor a lo que acabamos de ver en un ETF del SP500 si es el SP500, si nadie es capaz de batir al SP500? Bueno, si veis el curso gratis, en la primera parte de ese curso gratis desmitificamos este mito, ese mito que es exactamente igual del que la bolsa es un casino. Y lo que encontramos es que cualquier inversor particular desde su casa, con los conocimientos adecuados, va a poder generar un retorno excepcional. Y el objetivo siempre va a ser batir ese 8-9% anualizado del mercado, porque ahí estamos invirtiendo en 500 compañías. Pero ¿qué creéis que va a pasar si invertimos en las 10 mejores? Pues la realidad es que probablemente podamos optar a generar un rendimiento de un 15%. De nuevo, aquí habría que descontar el efecto de la inflación y os podría decir, y con casos reales de nuestros alumnos, que ese rendimiento podría ser superior. Sin embargo, haciendo un 15% anualizado, vuestro resultado va a ser increíble. La carga de trabajo podríamos considerarla como baja una vez hemos construido la cartera de inversión. Obviamente, hasta construir la cartera de inversión y seleccionar las compañías, entenderlas, porque algo muy importante que hay que comprender es que cuando yo invierto en Amazon, yo me convierto en copropietario de ese negocio. Y antes de estar tranquilo y de que simplemente trimestre a trimestre vaya leyendo los resultados, lo que tengo que hacer es primero comprender que estoy invirtiendo en uno de los mejores negocios del mundo. Por tanto, la carga de trabajo podríamos decir que es baja, pero en el inicio sí que hay que hacer ese estudio para comprenderlo. Por tanto, también pondremos que es media. Pero, repito, este trabajo de estudio inicial puede ser prácticamente 2 semanas de estar leyendo y de garantizando de que estamos invertidos en uno de los mejores negocios del mundo. Si pasamos a riesgo, el riesgo en invertir en uno de estos negocios, obviamente, y sobre todo cuando construimos una cartera, es muy importante que entendamos que el riesgo no va a ir asociado al número de acciones que tenemos en cartera, sino a los negocios que tenemos dentro de esa cartera. Esto es algo muy importante y que está también en el curso gratuito totalmente aclarado y desmitificado, que no por tener más acciones estamos reduciendo el riesgo. El riesgo viene de los negocios que tienes. Por tanto, el riesgo en este tipo de compañías, seleccionando los mejores negocios del mundo, es bajo. Pero para eso hay que tener algo muy importante y son conocimientos, porque mucha gente tiende a asociar, como he comentado antes, riesgo con volatilidad. La volatilidad o la variación de precio de Amazon, que puede oscilar en cualquier compañía un 100% al año, entre mínimo y máximo, no equivale a que el negocio esté en riesgo o que los fundamentales hayan variado o que el valor real de la compañía haya variado. De hecho, esas son las maravillosas oportunidades, pero para eso tenemos que tener conocimientos. Y esos conocimientos, obviamente, no es mirar un gráfico y decidir. Los conocimientos son aprender contabilidad, aprender valoración. Por tanto, no puedo poner que son conocimientos altos porque mentiría, porque no necesitáis ser forenses contables para construir una cartera de acciones que sea capaz de generar ese 15%, pero sí que hay que estudiar un poquito y analizar las compañías. Como habéis visto, tenemos muchos activos reales disponibles para canalizar nuestro ahorro. Lo que es evidente y lo que no debemos tener son estos dos activos. Estos dos activos lo único que hacen es condenarnos a empobrecernos. Por tanto, podemos optar con cualquiera de estos activos y lo que es más importante es que debéis entender que podéis combinar estos activos. Para mí, por ejemplo, la renta fija es un activo que es realmente muy mediocre y que lo que te va a llevar es a probablemente preservar tu capital. Creo que podemos optar a algo mejor. La inversión inmobiliaria puede estar muy bien y se puede combinar perfectamente con la renta variable. Obviamente necesitas un capital o un mínimo de capital sustancialmente mayor, pero es aceptable y puede ser una forma interesante también de diversificar vuestro patrimonio. El oro y el Bitcoin también pueden ser interesantes y no hay que ser excluyentes en obtener una parte de nuestro patrimonio en este tipo de activos. Obviamente dependerá de la aversión al riesgo de cada uno, de los conocimientos y de si os apetece tenerlos. El tema de los ETFs pues es probablemente la mejor alternativa para todos aquellos que os conformáis con ese 8-9%, pero repito, formaros para entender la volatilidad, que eso es algo natural y que quizás en los momentos de caída
es cuando tenéis que actuar y hacer mayores aportaciones. Y por último, nuestra cartera de acciones. Para mí, el seleccionar las compañías de forma individualizada es lo que considero que es lo más rentable, y de hecho yo enfoco todo mi patrimonio a esa parte porque me da todas las virtudes de la liquidez, de la carga de trabajo y de la rentabilidad, reduciendo al máximo el riesgo gracias al conocimiento que puedo poseer, y es lo que históricamente mejor resultado me ha dado. Y también podemos ver ese resultado en grandes inversores como por ejemplo Warren Buffett, que han generado auténticas barbaridades de patrimonio. Por tanto, es vuestra decisión y claramente cada uno tiene que analizar su aversión al riesgo y qué son los activos que quiere disponer, pero aquí tenéis una muestra de esos activos que tenéis disponibles, y recordar, tener el dinero en cash no es un buen activo y es una inversión. Y recordar que si queréis profundizar en el análisis de compañías, en el análisis de ETFs, de fondos indexados, de comprender cómo funciona la bolsa y concretamente la renta variable, vais a encontrar en el primer comentario y descripción de este vídeo un curso totalmente gratuito de más de 9 horas donde os lo explico todo desde cero y donde vais a dar los primeros pasos, ya os digo, cuando veáis el curso, a construir vuestra cartera de inversión. Esa cartera que os garantizo que si hacéis las cosas bien os puede generar ese 15% anualizado. Sin más, chicos, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Me parece que este es el principio de una gran amistad. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.